¿Qué harías si alguien intentara tomar lo que es legítimamente tuyo simplemente porque cree que lo merece? Más sobre lo que parecía un vuelo normal, la fuerza silenciosa de una mujer transformó un momento de derecho en una lección poderosa que nadie a bordo olvidará jamás. Manténganse atentos. Esta es una historia a punto de resiliencia, giros sorprendentes y karma bien merecido. Antes de sumergirnos en ello, cuéntanos desde dónde estás mirando hoy en los comentarios, si te encantan las historias de coraje, justicia y empoderamiento. Olvídate de presionar el botón me gusta, comparte este video y suscríbete para ver más historias increíbles. Ahora, entremos en materia. El suave zumbido de los motores del avión llenó la cabina mientras Amara, Brooks se acomodaba en su lujoso asiento de primera clase. Exhaló, saboreando el momento de calma después de una semana exigente de reuniones de alto riesgo. Su asiento de ventana 1A le ofreció una vista inigualable de la pista, mientras el sol poniente pintaba el cielo con brillantes tonos dorados y carmesí. Este breve lujo no era algo que ella diera por sentado, era algo que se había ganado para Amara. Este vuelo no era solo otro viaje, fue el comienzo de un nuevo capítulo como directora ejecutiva de Brooks Innovations, una empresa tecnológica líder que había construida desde cero. Estaba volando para finalizar un acuerdo internacional masivo, una asociación que consolidaría el futuro de su empresa y abriría puertas a oportunidades con las que solo había soñado. Su viaje no había sido fácil al crecer en el modesto vecindario de East Willow. Los padres de Amara le habían inculcado una fuerte ética de trabajo y una creencia inquebrantable de que podía romper las barreras que la sociedad había puesto en su camino. Y ella había hecho precisamente eso. Superar los desafíos para reclamar su lugar en la mesa de la sala de juntas y ahora en primer lugar. En clase, se ajustó el pañuelo de seda ligero alrededor del cuello, su tela suave era pequeña, comodidad, y buscó su maletín de cuero pulido a su alrededor. El aroma del café recién hecho persistía. Link con el tenue rastro de perfumes de lujo que un asistente de vuelo pasó, mostrando una cálida sonrisa, practicada mientras le entregaba a Amara un vaso de agua con gas, gracias, dijo con un gesto educado saboreando el frescor. Efervescente al tocar sus labios por un momento todo era perfecto, pero perfección como Amara, pronto aprendería que no siempre dura. Una conmoción repentina cerca del frente de la cabaña rompió la paz. Atmósfera. Amara levantó la vista y su mirada aguda se posó en una mujer alta y rubia que acababa de entrar en su presencia irradiaba derecho su postura orgullosa. Su bolso de diseñador colgaba de su codo como un trofeo detrás de ella y la seguía otra mujer un poco más baja que ella, nerviosa, comportamiento que contrastaba marcadamente con la confianza de sus compañeras cuando llegaron a la fila de Amara. Fragmentos de la conversación flotaba en el aire. ¿Puedes creer esta tontería, la rubia? La mujer se burló con un tono lleno de desdén. Claramente arruinaron la asignación de asientos. Estoy segura de que es solo una confusión. Susurró nerviosamente su amiga Marisa y ofreció una risa a medias. Amara sintió una onda de inquietud, pero no levantó la vista de su maletín. Se había topado con personas como Marisa Caldwell, antes que con individuos, quien la juzgó primero por el color de su piel antes de considerar sus logros. Disculpen las palabras de Marisa. Una voz entrecortada interrumpió los pensamientos de Amara. Amara levantó la vista con calma y se encontró con la mirada de Marisa. Sí, Marisa le dirigió una mirada. Sonrió forzadamente. Sus ojos estaban fríos. Creo que hubo un error, dijo haciendo un gesto vago hacia el asiento de Amara. Este asiento, mi asiento, claramente te lo han dado por error. Amara parpadeó una vez. Expresión firme. Este es C1A. Ella respondió con su voz, incluso yo lo reservé semanas. Hace un momento. La sonrisa de Marisa vaciló. Ya ves, dijo en tono condescendiente. Soy un oro, soy miembro destacado de esta aerolínea y siempre me siento aquí. Probablemente estaría más cómodo en otro asiento. En algún lugar más atrás, un instante de silencio se cernió entre ellos mientras Amara observaba a Marisa con absoluta audacia. Fue casi impresionante. Casi estoy perfectamente cómoda aquí, Amara, dijo con calma. Gracias.
La máscara pulida de Marisa se quebró y sus labios se presionaron en un. Su amiga se movió incómodamente a su lado, claramente deseando poder derretirse en el suelo antes de. Marisa podría escalar aún más. Un asistente de vuelo apareció en la fila con su uniforme perfectamente planchado en tono cortés, pero firme. Inmediatamente le prestó autoridad al momento. ¿Hay un problema aquí, señora?, preguntó mirando entre Amara y Marisa. Sí, dijo Marisa, su voz adoptando ahora un tono teatral. Este asiento, mi asiento, tiene. Se lo han dado a otra persona. Necesito que esto se resuelva de inmediato. El asistente se dirigió a Amara, le ofreció una mirada ligeramente escéptica. ¿Puedo revisar su tarjeta de embarque, señora? Sin decir palabra, Amara Brooks le entregó sobre su tarjeta de embarque. Sus movimientos eran pausados y serenos. Su ritmo cardíaco se mantuvo estable, a pesar de la creciente tensión que ya había experimentado antes en salas de juntas, en escenarios de conferencias y en innumerables encuentros sutiles, donde su presencia fue cuestionada, y ella tuvo que demostrar que pertenecía. Esta era solo otra prueba. Ella no tenía intención de fallar. Un joven asistente de vuelo con esmerada profesionalidad estudió la tarjeta de embarque después de un momento. Se enderezó y asintió. Este es de hecho su asiento, señorita Brooks. Por un breve momento. El exterior cuidadosamente pulido de Marisa Caldwell se quebró, sus ojos se entrecerraron con frustración, sus labios se separaron en incredulidad. Eso no puede ser correcto, murmuró con voz aguda. Debe haber mejorado en el último minuto, la gente hace. ¿No es así? Amara resistió el impulso de responder con un comentario mordaz. Ella sostuvo la mirada de Marisa con firmeza. Te sugiero que tomes el asiento que te asignaron, dijo en voz baja, voz tranquila pero firme. Esta conversación ha terminado. El compañero de Marisa, una mujer menuda de cabello oscuro, Lydia Amara, creyó haber escuchado su nombre antes. Incómoda, tiró suavemente de la manga de Marisa susurrando algo inaudible, que la instaba claramente a dejarlo. Vete, pero Marisa no estaba lista para dar marcha atrás. No estoy segura de que entiendas quién soy, dijo bajando la voz, aunque la ira que bullía debajo era obvia. Siempre vuelo en primera clase. No voy a. Que alguien como Risa detenga a Lydia, susurró interrumpiéndola bruscamente antes de. Marisa no pudo responder. El asistente de vuelo se aclaró la garganta y dio un paso adelante con un tono que no se quebró. Argumentó. Lo siento, hombre, pero si tienes más inquietudes, eres bienvenido a hablar con nuestro supervisor. Marisa lo fulminó con la mirada. Su frustración apenas contenía su pecho. Ross parecía prepararse para otro arrebato, pero después de un largo rato, momento de ebullición, ella exhaló en un bufido. Ella espetó, girando sobre sus talones. Ella corrió hacia el frente de la cabina, seguida por su reacia amiga, que lo seguía de cerca mientras desaparecían de la vista del vuelo. El asistente se volvió hacia Amara con expresión de disculpa. Lo siento por él. Inconveniente, dijo la señorita Brooks en voz baja antes de retirarse para atender sus otros deberes. Amara le dirigió una cortés reverencia. Ella asintió pero no dijo nada. En lugar de eso observó la figura de Marisa alejándose, su expresión cuidadosamente ilegible. Podía sentir las miradas curiosas de los otros pasajeros, su juicio silencioso pesando en el aire como una densa niebla. Esta no era la primera vez que la señalaban, y la hacían sentir como una extraña en un espacio en el que tenía todo el derecho a ocupar y sabía en el fondo que no sería la última, pero hoy, Amara no iba a dejar que nadie disminuyera su valor, ni hoy ni nunca. En su asiento tomó un pequeño sorbo de agua con gas y cerró los ojos por un breve momento. La tensión aún persistía. Se demoró, pero lo había superado como siempre, aunque el instinto le dijo que esto estaba lejos de terminar después de unos minutos. Amara abrió su elegante cuaderno de cuero. Su cubierta estaba desgastada por años de uso. Cada página estaba lleno de sus meticulosas notas de estrategias de escritura a mano y planes para el trato que estaba a punto de finalizar. En el extranjero, ajustó sus gafas de lectura y volvió a concentrarse en el trabajo que le importaba. El leve clic de la puerta de la cabina al abrirse atrajo su atención una vez más hacia la última ola de pasajeros. Comenzando a abordar, Amara vio otra figura entrando a la cabina de primera clase.
Una mujer alta con su cabello rubio platino recogido en un giro preciso apareció ante sus ojos. Vestía un blazer color crema impecable. Postura inmaculada que exuda el tipo de confianza que viene de toda una vida de conseguir exactamente lo que uno quiere. Detrás seguía otra compañera, una mujer agotada que llevaba un bolso de mano de gran tamaño. La rubia claramente saludaba a Vanessa. Se detuvo a mitad del pasillo, su mirada aguda escudriñando las filas de asientos como un halcón en busca de una presa. Sus ojos se posaron, los ojos de Amara se estrecharon sutilmente, aunque sus labios contenían la más leve sombra de una sonrisa. Amara reconoció la mirada. Era esa mezcla tan familiar de curiosidad y juicio acompañada de la tácita pregunta: ¿qué haces aquí? Vanessa levantó una mano cuidada y le hizo señas a una azafata que pasaba con un cuchillo afilado. Disculpe, dijo, y su voz tenía un tono de impaciencia. Debe ser un error, mi asiento se supone que está aquí. El asistente de vuelo es un hombre joven, con el cabello cuidadosamente peinado, y un ligero aire de nerviosismo le ofreció una sonrisa cortés. ¿Qué asiento número, señora? 1A, por supuesto. Vanessa respondió secamente, con tono despectivo. Hizo un gesto vago hacia Amara, señaló con el dedo como si fuera una acusación. Pero claramente había habido algún tipo de confusión. Amara sintió que se le hundía el corazón. No por miedo, sino por puro agotamiento. Sabía exactamente a dónde iba esto. El asistente de vuelo sacó su tableta. Sus dedos se desplazaron por la pantalla. Después de un momento levantó la vista con una sonrisa de disculpa. Lo siento, señora, pero el asiento 1A fue reservado con antelación por la señorita Brooks. La mandíbula de Vanessa se tensó. Los músculos de su cara se tensaron visiblemente y ¿qué se supone que debo hacer al respecto?, exigió elevando ligeramente la voz. Soy un cliente fiel de esta aerolínea. Un cliente muy fiel. Seguramente hay algo alojamiento que puede hacer. El asistente dudó mirando hacia Amara, cuyo la expresión permaneció tranquila, pero firme. No hay nada que arreglar. Amara intervino con su voz suave pero decidida. Levantó la vista y encontró la mirada de Vanessa directamente. Este es mi asiento, y tengo la intención de conservarlo por un breve momento. Vanessa parpadeó sorprendida por la firmeza en el tono de Amara. Bueno, dijo. Después de recuperar su voz llena de condescendencia, estoy seguro de que estaría mucho más cómodo en otro asiento, tal vez clase ejecutiva. La sugerencia quedó en el aire pesada e insultante. Amara no lo hizo, se estremeció al ver que había pasado años en salas de juntas corporativas, enfrentándose a personas que subestimaban su valor y la cuestionaban. Su lugar no fue diferente. Estoy perfectamente cómoda donde estoy. Amara respondió con voz uniforme. La tensión en la cabina de primera clase agudizó a los pasajeros que habían estado fingiendo no darse cuenta de repente. Parecían absortos en sus pantallas o libros, aunque Amara podía sentir su curiosidad zumbando a su alrededor, como un corriente invisible. Antes de que Vanessa pudiera presionar más el asistente de vuelo, habló con voz rápida y conciliadora. Déjame manejar esto, mamá. Veré si hay algo que podamos hacer. Vanessa no respondió, aunque la irritación estaba grabada en su rostro. Sus rasgos dejaban claro que no había terminado. Amara se recostó firme e imperturbable. Pase lo que pase después, ella estaba lista. El intento de la azafata de calmar la situación tuvo un impacto. Una apariencia de cortesía que se intensificó. Amara Brooks se volvió hacia ella y habló con una calma forzada. La señorita Brooks, ¿le importaría reubicarse en otro asiento, tal vez el 2C? Todavía está en primera clase y nos permitiría acomodarnos. Señora Salve, así era su nombre, Amara, pensó Vanessa. Salve, el tipo de nombre atado a los clubes de campo, la riqueza generacional y los derechos del viejo mundo. Amar se recostó en su asiento cruzando los brazos, sobre su pecho en una postura relajada pero decidida. Reservé este asiento por una razón, ella respondió con voz firme y mesurada. No moveré la cara de... Vanessa, oscurecido increíblemente, murmuró lo suficientemente fuerte para que Amara lo oyera, como si esperara Garner la simpatía de los pasajeros que la rodeaban. Se volvió hacia la azafata. Su frustración se desbordó. ¿Acaso no? ¿Sabe quién soy?, exigió. Soy un miembro Elite Premier de esta aerolínea. No lo sé, creo que así es como quieres tratar a uno de tus clientes más leales. El asistente tragó saliva.
cambiando nerviosamente su peso mientras su mirada pasaba de Vanessa a Amara. Amara podía ver la vacilación en su rostro, expresión el conflicto tácito que se desarrollaba detrás de sus ojos. Sabía que Vanessa tenía conexiones y, sin embargo, también conocía a Amara. Estaba en su derecho de participar en esta lucha de poder silenciosa. Amara ya podía sentir dónde se inclinó su lealtad. «Llamaré al supervisor», dijo finalmente el asistente antes de retirarse por el pasillo. Vanessa volvió su atención a Amara y sus labios se curvaron en una sonrisa empalagosa forzada. «Podrías haber evitado todo esto». Sabes que lo dijo con un tono que destilaba la dulzura de Fox, pero supongo que algunas personas simplemente no entienden el significado de compromiso. Amara inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos oscuros estudiando a Vanessa con tranquila intensidad. Repitió suavemente el compromiso, como si estuviera probando la palabra en su lengua. Interesante elección de palabras. La expresión petulante de Vanessa vaciló ligeramente, pero antes de que pudiera responder, llegó la supervisora, una mujer de mediana edad con un impecable uniforme de la Marina. Su presencia exigió atención inmediata. Sus tacones negros pulidos hicieron un ruido seco contra el suelo de la cabina mientras se acercaba a la escena. ¿Hay algún problema? Aquí la supervisora le preguntó con tono autoritario pero cuidadosamente neutral. Su mirada pasó entre Amara y Vanessa. Antes de que Amara pudiera responder, Vanessa aprovechó la oportunidad. «Sí, hay un problema», dijo haciendo un gesto brusco, hacia Amara como si fuera un obstáculo en lugar de una persona. Se supone que debería estar en el asiento 1A, pero de alguna manera ella terminó aquí. La mirada del supervisor se posó en Amara por un breve instante. Algo brilló en sus ojos, quizás reconocimiento, pero se desvaneció tan rápido como apareció. La señorita Brooks comenzó con cautela, manteniendo su tono profesional. ¿Considerarías moverte a otro asiento? Todavía está en primera clase y nos ayudaría a resolver esto rápidamente. Los dedos de Amara se apretaron alrededor. El apoyabrazos miró al supervisor, luego a Vanessa y finalmente al otro. Pasajeros que ahora estaban completamente inmersos en el drama que se desarrollaba, a pesar de sus mejores esfuerzos por parecer lo contrario. Podía sentir sus expectativas silenciosas, la presión tácita para que ella cediera, para que fuera ella la que se comprometiera por el bien de manteniendo la paz. No dijo Amara. Simplemente su voz Vanessa, inquebrantable, dejó escapar una risa aguda e incrédula. Murmuró entre dientes, su cabeza como si la resolución de Amara fuera una afrenta personal. ¿Realmente vas a hacer una escena por esto? Los labios de Amara se curvó en la más leve sonrisa, aunque su mirada permaneció firme. Respondió suavemente. Sacó su teléfono, su actitud tranquila nunca vaciló mientras comenzaba a escribir un mensaje. Sus movimientos eran deliberados, sin inmutarse, aunque el aire en la cabina se volvía más denso por la tensión. El supervisor Diana Lang cambió incómodamente. Sus años de experiencia como profesional senior de aerolíneas la habían preparado ella. Era una pasajera difícil, pero algo en esta situación se sentía diferente. Diana se había encontrado con el título. Había viajado antes, pero Vanessa Granizo estaba en una categoría propia. Ella era del tipo de persona que creía que su mera presencia merecía un trato prioritario. Al diablo con las reglas y la justicia. Diana convirtió la atención volvió a Amara, que permaneció sentada con un innegable poder tranquilo. Había algo inquebrantable en ella, un aire de autoridad que imponía respeto sin necesidad de levantar la vista. Su voz era desarmante, incluso inquietante, y Diana dudó. «Señorita Brooks», Diana dijo con cuidado tratando de mantener su neutralidad profesional. «Entiendo su posición, pero por el bien de resolviendo esto sin problemas, ¿podría reconsiderar mudarse?» Amara ni siquiera levantó la vista. «Su teléfono pagué por este asiento», dijo con voz firme pero sin enojo. Sin moverse, Diana apretó sus labios en una fina línea. Claramente inquieta, miró a Vanessa, que había comenzado a caminar en un pequeño círculo en el pasillo, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho.
El rostro de Vanessa estaba sonrojado. Una mezcla de indignación e impaciencia escrita en sus rasgos. Diana Vanessa intervino, su voz aguda y llena de derecho. No entiendo por qué está siendo objeto de esta discusión. Irracional. Soy un miembro Elite Premier. ¿Sabes cuánto dinero he gastado en esta aerolínea? Probablemente gané más en un año después. Amara interrumpió suavemente, su voz cortando la de Vanessa. Comercio como una cuchilla. Vanessa parpadeó momentáneamente, desconcertada por la tranquila autoridad en el tono de Amara. Finalmente levantó la vista de su teléfono y cruzó miradas con ella. Tu estado no te da derecho a lo que es mío, dijo con calma. No te exime de respetar a las demás personas. El silencio en la cabina se profundizó. Los pasajeros intercambiaron miradas inquietas, aunque nadie se atrevió a hablar. Diana se quedó congelada por un momento bajo el peso de él. La situación presionaba fuertemente sus hombros. Las palabras estaban en el aire como una cuchilla afilada y deliberadamente cortada. Varios pasajeros intercambiaron miradas inquietas. Sus ojos se movían entre las dos mujeres, aunque ninguna se atrevió a intervenir. Amara Brooks finalmente levantó la vista, y su mirada se fijó en Vanessa con una expresión sorprendente. Intensidad, dijo la señora Granizo a Amara. Lentamente, su voz suave pero afilada con acero. El estado de mi membresía no tiene nada que ver conmigo. Pagué por este asiento, igual que usted pagó por el suyo. Si la aerolínea hizo un error, ese es su problema, no el mío. Las mejillas de Vanessa se sonrojaron su pulido. La fachada empieza a desmoronarse. No se trata del dinero, espetó, aunque su voz vaciló un poco. Se trata de, respeta a la gente como tú. Se detuvo a mitad de la frase como si se diera cuenta de que había llegado al borde de una situación peligrosa. Territorio Amara, arqueó, una ceja, su expresión inquebrantable. Gente como yo, ella repitió suavemente, su voz era apenas más que un susurro. Pero el peso de sus palabras ocultó como un trueno la cabaña, se derrumbó en un silencio absoluto. Incluso Diana Lang, la supervisora de vuelo, pareció encogerse bajo la mirada de Amara, su anterior autoridad. Atemperada por la incomodidad, Vanessa dudó, forcejeando por encontrar las palabras mientras su confianza visiblemente vaciló. No quise decir eso. Ella tartamudeó. Solo quise decir, bueno, tú eres claramente, no es alguien que vuele en primera clase, dijo Amara con firmeza. Levantando una mano, la única palabra cortó el tartamudeo de Vanessa como una navaja. Has dicho suficiente. La autoridad. La voz de Amara hizo que Vanessa se encogiera un poco, aunque rápidamente enmascaró su incomodidad con un movimiento de cabeza. Su ardiente compostura, aferrándose a un hilo, volviéndose hacia Diana. Vanessa exigió. ¿En serio vas a dejar que se salga con la suya? Diana sintió el peso del momento presionándola como un supervisora senior. Fue capacitada para reducir tensiones y priorizar la satisfacción del cliente. Pero esto no fue un problema. En una situación normal, había algo en Amara, algo en la calma y fuerza de su comportamiento, que advertía a Diana en contra de presionar demasiado. Me temo que la señorita Brooks tiene todo el derecho a permanecer en su asiento. Diana dijo por fin, su voz cuidadosamente medida la reservó, y no podemos obligarla a mover. La cara de Vanessa, retorcida en furia increíble, gritó, su voz haciendo eco en la cabina. Este es el tipo de servicio que recibo después de todo. Dinero que he gastado con esta aerolínea. Hablaré con la empresa sobre esto. Marca mis palabras. ¿Haces eso? Amara respondió fríamente, volviendo su atención a su teléfono como si Vanessa no fuera más que una distracción fugaz. Vanessa, sin embargo, no había terminado de caminar, furiosa por el pasillo. En un ataque de indignación, murmuró lo suficientemente fuerte para que los demás la oyeran. Gente con derecho y personal incompetente, su compañera Lidia, la siguió de mala gana, lanzando una mirada de disculpa hacia Amara mientras desaparecían hacia el frente de la cabina. Diana dejó escapar un pequeño suspiro. Suspiro de alivio, pero duró pocos momentos. Después Vanessa regresó flanqueada por el asistente de vuelo, Tom, cuya expresión era una mezcla incómoda de confusión y alarma. Claramente Vanessa había decidido escalar. Ella se niega a cooperar,
Vanessa anunció en voz alta haciendo un gesto hacia Amara, como si se dirigiera a un niño rebelde. Exijo que hagas algo al respecto. Tom miró a Amara y luego de vuelta a Vanessa con el rostro desgarrado. La tensión en la cabina era palpable cada pasajero. Ahora abiertamente observando cómo se desarrollaba la confrontación, Tom se giró hacia Diana y le preguntó en silencio. Orientación antes de que Diana pudiera responder. Amara se puso de pie ante el repentino movimiento de Drew. Cada par de ojos en la cabina parecía contener una respiración colectiva, mientras Amara se movía deliberadamente y metiendo la mano con precisión en el bolsillo de su chaqueta, sacó su teléfono y presionó un botón. Un tono de llamada débil zumbaba a través de la cabina. No quería hacer esto, dijo Amara con calma. Su voz cortante, la tensión como una cuchilla, miró a Tom y Diana su mirada fría, vieja y calculador, pero ya que has decidido escalar, yo también escalaré. Le dio la espalda a Vanessa y habló en el lame a su tono profesional, pero con un toque de irritación. Sí, es Amara Brooks. Dije secamente que actualmente estoy en el vuelo 615 a Oslo, y tengo un problema con él. El rostro de Vanessa se contorsionó en confusión. Su indignación vaciló momentáneamente. Tom movió torpemente, las manos zumbaban nerviosamente, mientras el rostro de Diana palidecía visiblemente. No estoy mirando. Amara continuó por teléfono, su voz firme por compensación. Estoy buscando responsabilidad. Espero una resolución antes de despegar. Si no lo hago, consigue uno. Asumiré que se trata de un problema sistémico y lo llevaré directamente a la Junta. Hizo una pausa para dejar que sus palabras persistieran. Antes de añadir un silencioso «gracias», terminó la llamada y volvió a guardar el teléfono en su bolsillo con la precisión con la que lo sacó. Se volvió hacia Diana y le ofreció una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Ahora Amara, dijo que su voz goteaba con una tranquila autoridad. Déjame ver cómo Corpit maneja esto. Diana tragó con fuerza el peso de la situación, asentándose completamente sobre sus hombros. Ella no sabía quién. Amar Brooks no era exactamente así, pero todo en su comportamiento, su compostura, sus palabras, el aire sutil el poder que emanaba dejaba una cosa clara. Esta no era una batalla que quisieran perder. La cabina de primera clase parecía contener la respiración. El zumbido de los motores del avión era el único sonido que llenaba el pesado silencio. Amara Brooks abrió de nuevo su cuaderno, y el suave susurro de las páginas atravesó el pesado silencio como un murmullo deliberado. Signo de puntuación era un gesto de finalidad, como si la conversación ya se hubiera resuelto por completo. El porte generalmente sereno de Diana Lang, que se encontraba cerca en el pasillo, era vacilantes las palabras que Amara había pronunciado. Llévalas al tablero. Resonaron siniestramente en su mente. Cada sílaba resonaba como una campana de advertencia. Diana se había enfrentado a su cuota de pasajeros difíciles antes, pero había algo en la tranquila autoridad de Amara que la inquietaba profundamente. Sus instintos le decían que esto no era solo otra disputa y, sin embargo, Vanessa se quedó allí como una tormenta que se estaba gestando. Sus brazos se cruzaron fuertemente, sus uñas cuidadas golpeando irritablemente contra la manga de su chaqueta de diseñador. La sonrisa burlona, la expresión que había usado antes, había desaparecido y había sido reemplazada por una profunda mueca que oscurecía su rostro, rompiendo finalmente el silencio. Vanessa se volvió hacia Diana con un tono cargado de indignación e impaciencia. Simplemente me quedaré allí parada y dejaré que esta tontería continúe. Diana dudó. Sus ojos se movieron brevemente hacia Tom. El avión punta asistente de pie torpemente detrás de Vanessa, su postura era rígida. La incomodidad estaba escrita claramente en su rostro. Diana sabía que estaba caminando por un RPP precario y estrecho, si se ponía del lado de Vanessa. Como miembro de la élite principal, se arriesgó a enfadar a Amara, una mujer que había dejado muy claro que tenía conexiones lo suficientemente altas como para sacudir la aerolínea. Pero alinearse con Amara significaría oponerse directamente a Vanessa, alguien a quien la aerolínea consideraba valiosa. Cliente frecuente, ya sea Choice, sintió como si estuviera entrando en arenas movedizas. La señora Granizo, Diana comenzó,
con cautela su voz cuidadosamente neutral. Te aseguro que estamos manejando la situación. Por favor, vuelve a tu asiento por ahora y te contactaré en breve. Los ojos de Vanessa se entrecerraron peligrosamente. Sus fosas nasales. Llamativa, toma mi asiento. Toma mi asiento, repitió incrédula. Su voz se elevó tan fuerte que algunos pasajeros hicieron una mueca visible. Ella señaló con el dedo en dirección a Amara. ¿Tienes alguna idea? ¿Quién soy yo? Era una frase que Amara había escuchado más veces de las que quería contar. En ese momento ni siquiera levantó la vista de su cuaderno. Pasó una página con calma, como si la rabieta de Vanessa ya no existiera. Más significativo que una brisa pasajera, su indiferencia solo pareció avivar aún más la ira de Vanessa. Exijo, habla con el capitán. Vanessa espetó bruscamente. Esto es completamente inaceptable. Si no arreglas esto, me haré cargo. Con alguien que la fachada de confianza de Diana se quebró levemente ante la mención de el capitán que involucraba al capitán. En una disputa con un pasajero era un último recurso que corría el riesgo de retrasar todo el vuelo. Ella dio un paso adelante y suavizó la voz en un intento de contener la situación. La señora Dayan dijo firmemente, por favor, comprenda que la prioridad del capitán es la seguridad del vuelo en este asunto. No justifica su participación. Resolvamos esto aquí, pero Vanessa no lo escuchó. Se burló en voz alta y burlona. Oh, ya veo cómo es, se burló. Su voz destilaba amargura. La estás protegiendo porque crees que es más importante que yo. Bueno, déjame decirte algo. Si no estoy en ese asiento antes de que despegue este avión, tu aerolínea tendré noticias de mis abogados. La cabina se sentía sofocantemente silenciosa cada vez. El pasajero contuvo la respiración. Amara suspiró suavemente y por primera vez cerró su cuaderno con un golpe deliberado. Lo puso suavemente en su regazo y levantó la vista, encontrándose con la mirada de Vanessa. Con una intensidad tranquila que parecía congelar el tiempo, dijo la señora Amara con voz tranquila. Su voz es una espada tranquila. Si realmente crees que tus abogados pueden resolver esto, entonces procede por todos los medios. Pero antes te sugiero que consideres las consecuencias de escalar una situación que claramente no estás preparado para manejar. Vanessa parpadeó un momento desconcertada. ¿Qué se supone que significa eso? Exigió saber aunque su voz vaciló. La primera vez que Amara se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión era tan serena como siempre. Lo que significa, que dijo suavemente, que hacer valer tu peso puede funcionar en algunos círculos, pero no funcionará aquí, ni conmigo ni ciertamente con los demás. Miembros de la junta que revisarán este incidente, Amara se sentó con la cara hacia atrás. Pero sus ojos son afilados como el cristal, así que te sugiero que tomes asiento antes de que te avergüences. Luego siguió un silencio tan pesado que parecía como si hubieran succionado el aire de la cabina. Diana miró entre las dos mujeres, con el estómago retorcido y el rostro de Vanessa tensado. Pudo ver la cara de Vanessa, mientras intentaba y no lograba formular una respuesta antes de poder recuperar un profundo. Una voz autoritaria rompió el silencio de las damas. El sonido vino desde atrás y todas las cabezas se giraron. El propio capitán había aparecido en la entrada de la cabina de primera clase. Su uniforme estaba inmaculado y su comportamiento tranquilo. Sin embargo, incluso Vanessa se quedó en silencio cuando su presencia llenó el espacio como un marea. Lo que parece ser el problema. Aquí, preguntó su voz llevando el tipo. Practicamos la neutralidad que proviene de años de liderazgo, capitán. Estamos manejando un problema menor con los asientos. No es necesario que te involucres, dijo Diana rápidamente, su voz era tensa, pero educado. Seré el juez de eso. El capitán interrumpió su tono tranquilo pero resuelto mientras inspeccionaba la escena que él volvió su atención hacia Vanessa Hale, quien no perdió tiempo en lanzar una diatriba indignada. Su voz era fuerte y llena de ira moralista, mientras detallaba su estatus de miembro élite Premier, sus años de lealtad a la aerolínea
y la supuesta injusticia de que le negaran el asiento que le correspondía. El capitán escucha pacientemente su expresión ilegible, ni una sola vez. Interrumpió mientras Vanessa recitaba sus quejas cuando Vanessa finalmente hizo una pausa, sin aliento pero todavía furioso. Se giró hacia Amara Brooks. Su mirada se suavizó ligeramente mientras se dirigía a ella y a ti. Señora, preguntó con un tono profesional pero más gentil que el que había sido con Vanessa. ¿Tienes algo que añadir? Amira lo miró a los ojos sin dudarlo. No, capitán. Ella, dije uniformemente que pagué por este asiento, y tengo la intención de permanecer en él si la aerolínea cometió un error con la reserva de la señora Hale. Eso es lamentable, pero no es mi responsabilidad arreglarlo. El capitán dio un pequeño asentimiento. Sus ojos se detuvieron en ella por un momento más antes de volverse hacia Vanessa. Señora saludó. Dijo firmemente su tono. No admito discusión. Entiendo tu frustración, pero este asiento es adecuado. Asignado a la señorita Brooks. Debo pedirle que regrese a su asiento asignado para que podamos continuar con la boca de Vanessa se abrió y se cerró. Cerró su indignación dejándola momentáneamente sin palabras. Miró a su alrededor. La cabina buscó desesperadamente apoyo, pero solo encontró la cuidadosa evasión de las miradas de sus compañeros de viaje. Ni una sola la persona parecía dispuesta a ponerse de su lado. Eso es definitivo, dijo el capitán bruscamente, cortando cualquier refutación que Vanessa estaba a punto de hacer si te niegas. No tendré más opción que eliminarte en este vuelo. Un jadeo colectivo recorrió la cabina, y la tensión en el aire casi. Vanessa volvió a mirar a su alrededor con los ojos muy abiertos por la incredulidad, como si no pudiera comprender cómo estaba la situación. Se había vuelto contra ella tan decisivamente que sus manos se apretaron en puños y sus uñas cuidadas se clavaron en sus palmas. Esto no es encima, sisió. Mirando a Amara con una intensidad venenosa, como si toda la terrible experiencia fue su culpa. Pero Amara no se inmutó, ni siquiera levantó la vista. Vanessa, ese fue el mayor insulto de todos. Con un último pisotón de Furious Saint, Vanessa giró sobre sus talones y corrió por el pasillo. Sus pasos furiosos resonaron fuertemente en la silenciosa cabina. Se retiró a su asiento asignado irradiando indignación, como una nube de tormenta en la cabina. La tensión permaneció densa, un silencio incómodo cayó sobre los pasajeros, que se movían en sus asientos evitándose mutuamente. Los ojos del otro, pero procesando claramente lo que acababan de presenciar, el capitán se giró hacia Diana y le hizo un breve gesto con la cabeza indicando que el asunto estaba resuelto por ahora. Sin decir otra palabra regresó. A la cabina Diana exhaló silenciosamente su comportamiento. Usualmente sereno sacudió el peso de la confrontación. Flotaba en el aire, pesado y opresivo. Podía sentir la tensión aferrándose a ella como el cuello rígido de su uniforme presionaba incómodamente contra su cuello, mientras Vanessa se había tranquilizado, temporalmente. La mirada ardiente en sus ojos prometía venganza y luego estaba Amara, silenciosa, serena pero innegablemente poderosa. Diana no podía quitarse la sensación de que este incidente no había terminado. Mientras tanto, Amara abrió su cuaderno una vez más. De nuevo sus dedos recorrieron los bordes de la cubierta de cuero como si se estuviera anclando a tierra. Su exterior tranquilo practicaba el arte, pero debajo de él sentía una leve oleada de frustración. Esto no era la primera vez que se encontraba con un derecho tan descarado y aunque rara vez permitía que tales cosas la perturbaran, hoy ella se sentía diferente. Tal vez fue la audacia de Vanessa o la tripulación. Vacilación cómplice, pero algo dentro de ella había cambiado. Su teléfono vibró. Amara lo sacó suavemente del bolsillo de su chaqueta y con un movimiento fluido su expresión se agudizó al leerlo. Nombre en la pantalla. Marcus Asuntos Corporativos. Una leve sonrisa tiró del ala comisura de sus labios. Era de Marcus, eficiente, agudo y ferozmente leal. Un aliado confiable. En el consejo corporativo de la aerolínea, si alguien podía manejar la situación con la urgencia y precisión que merecía, era él. Presionó el teléfono contra su oído y bajó la voz para mantener la discreción. Marcus, dijo con un tono firme pero con irritación, necesito que te encargues. Hubo una pausa en el otro extremo antes de que Marcus respondiera con voz tranquila.
Y profesional vi tu mensaje. ¿Qué pasa? Amara miró a su alrededor cabina, asegurando que su conversación se mantuvo privada. Estoy en el vuelo 412 a Oslo. Ella comenzó la tripulación y trató de presionarme para que le diera mi asiento a otro pasajero, un miembro Elite Premier que piensa que el mundo gira en torno a ella. La brusca inhalación de Marcus fue audible a través de la línea. Ellos lo que desearía estar bromeando. Amara dijo. Seco no era solo una forma educada. La petición de Marcus fue un intento apenas velado de priorizarla sobre mí porque, a sus ojos, ella es más valioso. Cuando me negué, escalaron el problema. El supervisor incluso me volvió a preguntar como si no me hubiera explicado ya claramente. El tono de Marcus oscureció su profesionalismo. Incapaz de ocultar su enojo. Esto es inaceptable. ¿Tienes nombres que hago? Amara respondió fríamente. El asistente de vuelo. Es Tom. El supervisor es Diana Lang y por supuesto la señora Hale misma. Escalaré esto al CEO yo mismo. Tendré suerte si conservo mis trabajos cuando aterrices. Amara Brooks escuchó a Marcus decir con firmeza a través de la teléfono. Hizo una pausa. Sus dedos se apretaron alrededor del dispositivo. No se detuvieron en disparar. La dijo en voz baja pero con una inconfundible terminación. Dead. Quiero una revisión sistémica. Esto no se trata solo de mí. Se trata de cuántos otros han sido tratados así. Estoy cansado de que estas excepciones se conviertan en la norma. Marcus, su voz se suavizó. Su respeto por ella evidentemente comprendió que comenzaré el proceso inmediatamente. Mientras tanto, ¿hay algo más que necesites? La mirada de Amar se desvió hacia la ventana. Los tonos ardientes de la puesta de sol se había desvanecido en el suave crepúsculo, y las luces de la pista parpadeaban débilmente contra el cielo cada vez más profundo. Exhaló lentamente calmando sus pensamientos. No, dijo. Al fin me encargo del resto. Aquí terminó la llamada guardando el teléfono en su bolsillo por un momento. Se permitió respirar profundamente. El latido rítmico de su corazón la mantenía anclada en medio de la tensión. La tormenta había terminado, pero ella había puesto las cosas en movimiento. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar. El pasillo. Diana Lang observaba a Amara con el rabillo del ojo. La tranquila confianza con la que Amara había la manera en que se comportó no solo fue intimidante, sino que fue profundamente inquietante. Diana había lidiado con su parte justa. Había sido muy exigente con los pasajeros durante sus años en la aerolínea, pero ninguno había llevado la autoridad silenciosa que Amara exudaba. Que había algo en su actitud tranquila e inquebrantable que sugería que no era simplemente otra chica de primera clase. La viajera Diana miró hacia la cocina donde se apoyaba Tom, el asistente de vuelo. Ante el contraataque de brazos cruzados, su habitual aire de confianza se había evaporado, reemplazado por una energía nerviosa que lo hizo juguetear con su corbata robándose a sí misma. Diana entró en el estrecho espacio que su Tom en voz baja pero firme. Tenemos que hablar. Se enderezó inmediatamente. Su expresión era defensiva sobre lo que estaba pasando. Situación. Diana respondió bajando aún más la voz para evitar ser escuchada. No creo que se dé cuenta de quién estamos tratando con Tom. Se burló aunque el sonido carecía de convicción. Ella es solo otra pasajera que cree que está por encima. Todos los demás. No veo cuál es el problema. Diana frunció el ceño. Su tono era agudo. Ella no es solo otra pasajera, Tom. ¿Viste cómo manejó esto? Ni siquiera levantó la voz, pero ya está escalado fuera de la cadena de mando. Creo que hemos cometido un error. Tom cambió incómodamente. El peso de las palabras de Diana se posó sobre él. ¿Crees que está conectada?, le preguntó vacilante. No creo que Diana haya dicho lo sé, y creo que debemos tener cuidado. Prepárate para la posibilidad de que esto se vuelva en nuestra contra. Tom abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, el intercomunicador cobró vida. Damas y caballeros, les habla su capitán. Llegó la voz tranquila y mesurada a través de los altavoces que hemos recibido. Una actualización de la sede corporativa, y habrá un breve retraso en la puerta antes del despegue. Agradecemos su preferencia. Paciencia, y proporcionaremos detalles adicionales en breve. El anuncio envió una oleada de murmullos a través de la cabina. A Anna se le encogió el estómago. Un retraso en esta etapa solo podía significar una cosa. La empresa ya estaba involucrada.
A Tom le habló suavemente pero con firmeza. Esto no ha terminado. Tom no dijo nada, pero la miró. En sus ojos decían mucho. Por primera vez se dio cuenta de que habían subestimado a Amara Brooks, y que el error podría costarles caro. El zumbido de los motores se había silenciado, reemplazado por el leve ruido de los pasajeros al moverse. En sus asientos las conversaciones eran silenciosas y la inquietud se extendía por la cabina. El inesperado retraso se apoderó de Amara mientras tanto cerraba de nuevo su cuaderno apoyando sus manos sobre el suave cuero. Su calma exterior permaneció intacta, pero la agudeza en sus ojos insinuaba. El juego de ajedrez mental que ya estaba ganando, miró por la ventana el tenue resplandor de las luces de la terminal. Reflejando en el cristal esta pausa, ella sabía que no era casualidad. Marcus trabajaba rápidamente y si ya estaba moviendo hilos, las cosas estaban a punto de desarrollarse de maneras que nadie aquí podría predecir. En la cocina, Diana y Tom se acurrucaron en voz baja. Su tensión anterior ahora había dado paso a un miedo absoluto. No lo sé. Así murmuró Diana con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Sus años de duro trabajo y diplomacia le habían valido la pena. Ella tenía una sólida reputación, pero podía sentirla desmoronarse bajo sus pies. Ese retraso la llevó a continuar con la voz tensa. Es corporativo, alguien lo llamó. Tom se recostó contra el mostrador pasándose una mano por su cabello cuidadosamente peinado. Su confianza habitual había desaparecido y había sido reemplazada por una energía inquieta que lo hacía parecer más pequeño de alguna manera. ¿Y qué si lo hacían?, preguntó aunque su voz carecía de convicción. No es que hayamos hecho nada malo. Le pedimos que se moviera educadamente y ella se negó. Fin de la historia. Diana negó con la cabeza. Su frustración era evidente. Perdiendo el punto, Tom. Esto no se trata de lo que creemos que hicimos. Se trata de la percepción. Y si ella está conectada con alguien lo suficientemente alto como para provocar un retraso como este, esa percepción podría destruirnos. Tom se burló, pero su mirada cambiante traicionó su inquietud. Sheck, solo otro pasajero que es bueno fanfarroneando, murmuró. Probablemente. Conoce a alguien en servicio al cliente y pensó que podía asustarnos. Te digo que no es nada, pero mientras hablaba, Tom sintió el peso de las palabras de Diana sobre él, como una piedra pesada con la que había lidiado. Pasajeros, descontentos ante algunos que amenazaron con una escalada, pero ninguno había mostrado seguridad en silencio. Que Amara Brooks dijera esto no era un engaño, era una advertencia en la cabina de primera clase. Vanessa Granizo se sentó rígidamente en su asiento asignado, sus dedos golpeando contra el apoyabrazos en un ritmo impaciente. La demora no había hecho nada para calmar su temperamento. En todo caso, había echado leña al fuego. No podía dejar de reproducir la imagen del rostro sereno de Amara, la forma en que había desestimado sin esfuerzo sus demandas. Aunque Vanessa era insignificante, ella piensa que es mejor que yo. Vanessa murmuró en voz baja sus labios. Curvándose en una mueca de desprecio a su lado, Lydia, que la había apoyado antes, ahora cambió incómodamente su confianza. En la causa de Vanessa se había reducido a un pozo de inquietud. Tal vez deberíamos dejarlo ir. Lydia susurró con cautela. Sus ojos se dirigieron hacia el pasillo donde Diana y Tom todavía estaban hablando. Esto se está poniendo difícil. La desordenada Vanessa le lanzó una mirada fulminante con su voz venenosa. Déjalo ir. ¿Tienes alguna idea de cuánto dinero he gastado con esta aerolínea? ¿Cuántas horas he registrado en primera clase? No voy a dejar que nadie me haga el ridículo. Lydia hizo una mueca ante el tono de Vanessa, pero no dijo nada más y se refugió en la revista del vuelo. En su regazo, Vanessa, sin embargo, no había terminado de inclinarse hacia adelante y estiró el cuello, tratando de echar un vistazo a Amara. Allí estaba sentada serenamente en su asiento, su enfoque una vez más en su cuaderno. Increíble. Vanessa siseó. Ella simplemente se sienta allí actuando como si fuera la dueña del lugar. Una azafata que pasaba la atrapó. Su mirada y Vanessa le hicieron señas para que se detuviera con un movimiento brusco de su mano despegando aún exigió su voz, cortando las cabinas. Silencio, este retraso es inaceptable. El joven dudé, sorprendido por su tono. Lo siento, señora, pero el capitán no
Proporcionó una actualización. Pero deberíamos estar en camino en breve. Vanessa lo despidió con un gesto, murmurando con desdén en voz baja mientras se retiraba por el pasillo. Lanzó una última mirada hacia Amara, que no había incluso levantó la vista de su cuaderno para ver a Vanessa, y esa silenciosa indiferencia solo avivó su ira latente. Amara la miró. Se levantó brevemente de su asiento y vio las ansiosas figuras de Diana y Tom en la cocina. No necesitaba escuchar su conversación para saber lo que se decía. Los engranajes ya se habían puesto en movimiento, y ya no había forma de detenerlos. Ahora, al reabrir su cuaderno, dejó que sus dedos rozaran los bordes de sus hojas. Poniéndose a tierra una vez más, la tormenta que se gestaba a su alrededor ya no era su preocupación. El retraso corporativo había llegado más rápido de lo que esperaba. Un testimonio de la eficiencia de Marcus, sonrió levemente para sí misma. Su exterior tranquilo, sonando los movimientos de poder que sucedían detrás de escena en su mente. El resultado ya estaba claro. 15 minutos después, el silencio de la cabina fue interrumpido por el suave siseo de la puerta al abrirse. 2 hombres elegantemente vestidos con los trajes a medida entraron en escena y exigieron atención inmediata. Uno llevaba un maletín elegante mientras que el otro sostenía una tableta en una mano. Su expresión, la mirada ilegible de Amar, se dirigió hacia ellos, y sus labios se curvaron en el más leve atisbo de una sonrisa que Marcus nunca antes había imaginado. Decepcionado, el más alto de los 2 hombres examinó la cabina brevemente, antes de que sus ojos se posaran en Diana, quien instintivamente se adelantó para saludarlos. La señorita Lang. El hombre preguntó en voz baja pero firme. Diana asintió con la garganta seca. Sí, soy Diana Lang, la supervisora de vuelo. ¿Puedo? Te ayudamos, estamos con la empresa. Respondió el hombre sosteniendo una credencial de identificación. Necesitamos para hablar contigo y el resto de tu equipo inmediatamente. Tom, que había estado merodeando cerca, se congeló a mitad de paso. Su rostro palideció mientras intercambiaba una mirada con Diana, que parecía igualmente inquieta. ¿Hay algún problema?, preguntó Diana. Aunque ella ya sabía la respuesta, el hombre no respondió inmediatamente, sino que hizo un gesto hacia la cocina. Hablará, en privado. Diana y Tom intercambiaron otra mirada inquieta antes de seguir a los hombres a la cocina, sus movimientos rígidos e inseguros. Cuando la puerta de la cabina se cerró tras ellos, un murmullo se extendió entre los pasajeros. Vanessa se sentó erguida en su asiento estirando el cuello para ver qué estaba pasando. Sin embargo, Amara permaneció allí, con las manos perfectamente quietas y descansando ligeramente sobre su cuaderno. No necesitaba ver la conversación que se desarrollaba en el galera para saber cómo terminaría esta historia. Los engranajes estaban en movimiento, y no había forma de detenerlos ahora dentro de la cocina. El aire estaba cargado de tensión. Los 2 representantes corporativos permanecieron con una compostura practicada, sus agudos ojos evaluando a Diana y Tom como si estuvieran bajo un microscopio. Hemos revisado la situación. El hombre más alto comenzó con voz tranquila pero fría. Y hemos hablado con las partes interesadas clave con respecto a este vuelo. Miró brevemente a su colega, quien asintió brevemente antes de que el hombre continuara. Con efecto inmediato, ambos serán removidos del cargo. Los ojos de Diana se abrieron en estado de shock. Fueron removidos. Pero no hay nada. Espacio para la negociación. El hombre interrumpió su tono sin dejar lugar a discusión. Su conducta ha sido considerada. Si no es profesional y no es coherente con la política de la empresa, se determinarán medidas disciplinarias adicionales después de una investigación completa. La boca de Tom se abrió y se cerró mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. La confianza habitual había sido reemplazada por un pánico absoluto. No puedes hablar en serio, balbuceó. Esto es un malentendido. No hizo nada malo. El segundo representante, que había permanecido en silencio hasta ahora, intervino adelante. Hemos revisado el testimonio de los pasajeros y los registros corporativos. Dijo firmemente que sus acciones ponen en peligro la integridad de este vuelo y la reputación de la aerolínea, hacen que esta decisión sea definitiva. Diana sintió que se le encogía el estómago. Sus años de servicio y su reputación cuidadosamente construida se desmoronaban en un instante.
Debes abandonar el avión inmediatamente, continuó el hombre más alto haciendo un gesto hacia la puerta de la cabina. La seguridad es esperando afuera para acompañarte de regreso a la cabina de primera clase. Amara giró la cabeza observando levemente por el rabillo del ojo, mientras Diana y Tom eran escoltados. Un leve rastro de satisfacción se dibujó en su rostro antes de disimularlo rápidamente. Su enfoque volvió a su cuaderno. Los murmullos en la cabina se hicieron más fuertes a medida que los pasajeros intercambiaban miradas. Su curiosidad apenas ocultaba incluso Vanessa. Pareció momentáneamente aturdida en silencio. Amara no necesitó decir nada más. La historia ya estaba, la escritura se produjo exactamente como ella esperaba. En el fondo la voz indignada de Vanessa saludó a Rose una vez más, aunque esta vez Amara apenas lo notó. Sabía que la batalla había terminado y con ella la guerra. El sonido de la puerta de la cabaña cerrándose detrás de Diana y Tom cortó el aire como una puntuación. Terminó bruscamente la tensión que se había apoderado del avión por primera vez desde él comenzó la terrible experiencia, y el silencio se apoderó de la cabina de primera clase. Los pasajeros intercambiaron mensajes incómodos, miradas susurrando entre ellos, aunque ninguno se atrevió a hablar lo suficientemente alto para ser escuchado. Amara permaneció sentada. Su postura se relajó como si nada fuera de lo normal hubiera sucedido. Ella no era del tipo que disfruta del momento. No estaba en su naturaleza regodearse. En lugar de eso se concentró en lo que realmente importaba. El mensaje más grande que este incidente enviaría es que no se trataba de venganza, se trataba de rendición. De cuentas, los dos representantes corporativos salieron de la galera y caminaron por el pasillo. El más alto de los dos se detuvo junto al asiento de Amara inclinando la cabeza, respetuosamente. La señorita Brooks dijo suavemente, su tono profesional pero diferencial: todo ha sido resuelto, por favor acepte nuestras más sinceras disculpas por el inconveniente y la forma en que fue tratado por los individuos. Los involucrados ya no son parte de este vuelo. Amara sostuvo su mirada, su expresión ilegible. Agradezco la rápida acción, respondió su voz tranquila pero conmovedora. Un hecho inconfundible que hizo que el hombre se enderezara ligeramente. Sin embargo, confío en esto. No terminará aquí. Espero una revisión completa de las políticas y procedimientos de capacitación de la aerolínea. Esta no es la primera vez. He visto algo así y dudo que sea la última vez. El hombre asintió rápidamente. Su tono era serio. Por supuesto, señora. Nos aseguraremos de que eso suceda, tienes mi palabra. Amara asintió una vez que su atención ya estaba allí. Volviendo a su cuaderno, su gesto desdeñoso dejó claro que la conversación había terminado. El hombre dudó. Por un momento, luego se retiró por el pasillo dejando a Amara con sus pensamientos. No necesitaba sus promesas. Tenía la influencia para asegurarse de que siguieran adelante, y tenía la intención de usarla en el pasillo. Vanessa estaba furiosa. En su asiento su cara estaba sonrojada. Sus dedos agarraban el apoyabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La petulante. La satisfacción que había mostrado antes había desaparecido y había sido reemplazada por una rabia latente que parecía irradiar de ella en oleadas. Esto es ridículo. Vanessa susurró en voz baja. Absolutamente ridículo. A su lado, Lidia se inclinó. Con cautela, su voz apenas es audible. Tal vez sea mejor si lo dejamos pasar. Poniéndose a tierra una vez más, la tormenta que se gestaba a su alrededor ya no era su preocupación. El retraso corporativo había llegado más rápido de lo que esperaba. Un testimonio de la eficiencia de Marcus. Sonrió levemente para sí misma, su exterior tranquilo. Sonando los movimientos de poder que sucedían detrás de escena en su mente, el resultado ya estaba claro. 15 minutos después, el silencio de la cabina fue interrumpido por el suave siseo de la puerta al abrirse. Dos hombres elegantemente vestidos con los trajes a medida entraron en escena y exigieron atención inmediata. Uno llevaba un maletín elegante mientras que el otro sostenía una tableta en una mano. Su expresión, la mirada ilegible de Amar, se dirigió hacia ellos y sus labios se curvaron en el más leve atisbo de una sonrisa que Marcus nunca antes había imaginado. Decepcionado, el más alto de los dos hombres examinó la cabina brevemente antes de que sus ojos se posaran en Diana, quien instintivamente se adelantó para saludarlos. La señorita Lang, el hombre preguntó en voz baja pero firme.
Diana asintió con la garganta seca. Sí, soy Diana Lang, la supervisora de vuelo. ¿Puedo? Te ayudamos. Estamos con la empresa, respondió el hombre sosteniendo una credencial de identificación. Necesitamos, para hablar contigo y el resto de tu equipo inmediatamente. Tom, que había estado merodeando cerca, se congeló a mitad de paso. Su rostro palideció mientras intercambiaba una mirada con Diana, que parecía igualmente inquieta. ¿Hay algún problema?, preguntó Diana. Aunque ella ya sabía la respuesta, el hombre no respondió inmediatamente, sino que hizo un gesto hacia la cocina. Hablará, en privado. Diana y Tom intercambiaron otra mirada inquieta, antes de seguir a los hombres a la cocina, sus movimientos rígidos e inseguros. Cuando la puerta de la cabina se cerró tras ellos, un murmullo se extendió entre los pasajeros. Vanessa se sentó erguida en su asiento estirando el cuello para ver qué estaba pasando. Sin embargo, Amara permaneció allí, con las manos perfectamente quietas y descansando ligeramente sobre su cuaderno. No necesitaba ver la conversación que se desarrollaba en el galera para saber cómo terminaría esta historia. Los engranajes estaban en movimiento, y no había forma de detenerlos ahora dentro de la cocina. El aire estaba cargado de tensión. Los dos representantes corporativos permanecieron con una compostura practicada, sus agudos ojos evaluando a Diana y Tom como si estuvieran bajo un microscopio. Hemos revisado la situación. El hombre más alto comenzó con voz tranquila pero fría, y hemos hablado con las partes interesadas clave con respecto a este vuelo. Miró brevemente a su colega, quien asintió brevemente antes de que el hombre continuara. Con efecto inmediato, ambos serán removidos del cargo. Los ojos de Diana se abrieron en estado de shock. Fueron removidos, pero no hay nada. Espacio para la negociación. El hombre interrumpió su tono sin dejar lugar a discusión. Su conducta ha sido considerada, si no es profesional, y no es coherente con la política de la empresa, se determinarán medidas disciplinarias adicionales. Después de una investigación completa, la boca de Tom se abrió y se cerró mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. La confianza habitual había sido reemplazada por un pánico absoluto. No puedes hablar en serio, balbuceó. Esto es un malentendido. No hizo nada malo. El segundo representante, que había permanecido en silencio, hasta ahora intervino adelante. Hemos revisado el testimonio de los pasajeros y los registros corporativos. Dijo firmemente que sus acciones ponen en peligro la integridad de este vuelo y la reputación de la aerolínea hacen que esta decisión sea definitiva. Diana sintió que se le encogía el estómago. Sus años de servicio y su reputación cuidadosamente construida se desmoronaban en un instante. Debes abandonar el avión inmediatamente, continuó el hombre más alto, haciendo un gesto hacia la puerta de la cabina. La seguridad es esperando afuera para acompañarte de regreso a la cabina de primera clase. Amara giró la cabeza observando levemente por el rabillo del ojo, mientras Diana y Tom eran escoltados. Un leve rastro de satisfacción se dibujó en su rostro antes de disimularlo rápidamente. Su enfoque volvió a su cuaderno. Los murmullos en la cabina se hicieron más fuertes a medida que los pasajeros intercambiaban miradas. Su curiosidad apenas ocultaba. Incluso Vanessa pareció momentáneamente aturdida en silencio. Amara no necesitó decir nada más. La historia ya estaba. La escritura se produjo exactamente como ella esperaba. En el fondo, la voz indignada de Vanessa saludó a Rose una vez más, aunque esta vez Amara apenas lo notó. Sabía que la batalla había terminado y con ella la guerra. El sonido de la puerta de la cabaña cerrándose detrás de Diana y Tom cortó el aire como una puntuación. Terminó bruscamente la tensión que se había apoderado del avión por primera vez desde él comenzó la terrible experiencia, y el silencio se apoderó de la cabina de primera clase. Los pasajeros intercambiaron mensajes incómodos, miradas susurrando entre ellos, aunque ninguno se atrevió a hablar lo suficientemente alto para ser escuchado. Amara permaneció sentada. Su postura se relajó como si nada fuera de lo normal hubiera sucedido. Ella no era del tipo que disfruta del momento. No estaba en su naturaleza regodearse. En lugar de eso, se concentró en lo que realmente importaba. El mensaje más grande que este incidente enviaría es que no se trataba de venganza, se trataba de rendición. De cuentas, los dos representantes corporativos salieron de la galera y caminaron por el
pasillo, el más alto de los dos, se detuvo junto al asiento de Amara, inclinando la cabeza, respetuosamente. La señorita Brooks dijo suavemente, su tono profesional pero diferencial: todo ha sido resuelto, por favor acepte nuestras más sinceras disculpas por el inconveniente y la forma en que fue tratado por los individuos. Los involucrados ya no son parte de este vuelo. Amara sostuvo su mirada, su expresión ilegible. Agradezco la rápida acción, respondió su voz tranquila pero conmovedora. Un hecho inconfundible que hizo que el hombre se enderezara ligeramente. Sin embargo, confío en esto, no terminará aquí. Espero una revisión completa de las políticas y procedimientos de capacitación de la aerolínea. Esta no es la primera vez. He visto algo así y dudo que sea la última vez. El hombre asintió rápidamente. Su tono era serio. Por supuesto, señora. Nos aseguraremos de que eso suceda, tienes mi palabra. Amara asintió una vez que su atención ya estaba allí. Volviendo a su cuaderno, su gesto desdeñoso dejó claro que la conversación había terminado. El hombre dudó. Por un momento, luego se retiró por el pasillo, dejando a Amara con sus pensamientos. No necesitaba sus promesas. Tenía la influencia para asegurarse de que siguieran adelante. Y tenía la intención de usarla en el pasillo. Vanessa estaba furiosa. En su asiento su cara estaba sonrojada. Sus dedos agarraban el apoyabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La petulante, la satisfacción que había mostrado antes había desaparecido y había sido reemplazada por una rabia latente que parecía irradiar de ella en oleadas. Esto es ridículo, Vanessa susurró en voz baja. Absolutamente ridículo a su lado. Lidia se inclinó. Con cautela, su voz apenas es audible. Tal vez sea mejor si lo dejamos pasar.